Buenos días, compañeros maestros de Guatemala. Mi nombre es Omar Narváez Murillo. Soy maestro de Educación Media Superior del componente profesional. Les mandamos saludos desde Pabellón de Arteaga, en el bonito estado de Aguascalientes, en el centro de la República Mexicana. Quiero agradecer a las autoridades que hacen posible esta transmisión, principalmente al gobierno de Guatemala, al Ministerio de Educación de Guatemala y al bonito equipo de trabajo que apoya para que esto sea posible. Al ingeniero Ignacio Mancilla, al maestro Oscar Ponce, al maestro Gerardo. Gracias a todos ellos es posible que esto se logre. Bien, ustedes recibieron una capacitación, compañeros, en días pasados sobre el Scratch, sobre la plataforma Scratch y la programación en la plataforma Scratch. Esta capacitación de programación es muy importante, puesto que el entorno que se maneja en esta plataforma es muy similar al entorno que se manejará en la plataforma Twin, la cual nos va a servir, nos va a apoyar para poder manejar el equipo que viene en el kit Twin Science, el que podemos observar aquí. Este kit Twin Science se compone de diferentes piezas y elementos. Aquí tenemos una tablilla. Esta tablilla nos sirve como base para poder desarrollar los prototipos. Pero el kit Twin Science consta de diferentes elementos, como lo pueden ustedes observar. Estos elementos son elementos físicos, elementos palpables, ya no virtuales. Pero estos elementos pueden ser manipulados mediante ejecución de programación. Son elementos de electrónica básica y que pueden ser utilizados para prototipar y ejecutar algún dispositivo que ustedes tengan en mente y solucionar algún problema dentro de su escuela, dentro de su hogar o dentro de su entorno. Por eso es muy importante que lo conozcamos. Aquí tenemos el kit que consta de diferentes elementos clasificados en 3 diferentes colores. Importantísimo. El color rojo, el color azul y el color amarillo, teniendo como elemento principal y único este módulo de color gris que a continuación podemos observar. Este módulo de color gris es el módulo que energiza el sistema. Aquí podemos ver que lo tenemos con un interruptor, la entrada de energía, el interruptor en el centro, y aquí tenemos 2 flechas que nos indica que al ser energizado en el centro, con un cable USB y en el extremo micro USB, me va a dar energía en el sentido izquierdo y en el sentido derecho. Entonces, yo a partir de este elemento puedo tener energía en ambos sentidos. Aquí podemos observar unos pines. Estos pines de color metálico son los que van a hacer la conexión con mis elementos. ¿De qué forma? Vía magnética. Esos elementos se conectarán automáticamente vía magnética. Vamos a hacer un ejemplo de conexión. Ahí está. Si ustedes se fijan, el ensamble es automático y los pines se conectan en los pines que lleva el elemento que se va a energizar. Entonces, vía magnética se hace la conexión y se hace también la unión de ambos pines de los elementos. Entonces, aquí podemos observar ese elemento que les digo que es muy especial y con un color especial. Pero de ahí en más, tenemos una serie de módulos que vienen clasificados por colores por su uso. Tenemos los módulos de color rojo, que son módulos extensores. Aquí los podemos observar. Miren, son módulos de cable. Esos módulos pueden extender mi circuito en un rango mayor para poder desarrollar mis prototipos. Aquí están, vamos a ver el sentido de conexión. Aquí está el sentido de conexión. Y yo puedo colocar un elemento lejano a mi elemento original. Por eso le llaman módulos extensores. Yo también puedo hacer la conexión cerca, pero si no es el caso, pues yo necesito este tipo de módulos. Bien, aquí dentro de los rojos tenemos también los módulos que son módulos para controlar, para tener opciones de
situaciones de control en mi dispositivo. Por ejemplo, tenemos este que es el latch. El latch es un elemento que al recibir una señal eléctrica me va a permitir hacer un enclave, me va a permitir mantener esa señal, simplemente haciendo un pulso en un botón y se va a mantener esa señal. Tenemos también los módulos rojos, tenemos el elemento principal, la joya de la corona, que viene siendo mi tarjeta programable. Esta tarjeta programable es el cerebro, es donde se ejecutan las acciones que yo programo virtualmente para poder manipular los objetos físicos, ya sea que yo mueva un vehículo, mueva una rueda, encienda un buzzer, un zumbador, genere sonido, genere movimiento, genere luminosidad o haga una serie de situaciones donde yo mezcle una u otra cosa con condiciones. Con este módulo yo puedo desarrollar ese tipo de programación. Es la joya. Este módulo consta de 3 entradas que vienen siendo la de 4, la de 6, perdón, la de 8 y la de 12, que son los números pares, de 4, de 8 y de 12. Incluso aquí lo pueden observar ustedes que están clasificadas con una flecha de entrada. Entradas, 3 entradas. Pero también el módulo consta de 3 salidas, que es la de 6, la de 9 y la de 10. Aquí están las salidas. Son estas de arriba. ¿Dónde se energiza? Se energiza aquí por un micro USB, igual que el módulo gris que vimos hace un momento. Aquí lo podemos energizar. Este módulo también consta de un enclave magnético, lo que es una conexión automática. Esa conexión automática se genera por imanes que evitan que haya algún tipo de error. No lo podemos conectar equivocadamente. Miren, aquí tenemos un elemento de entrada que va en el D4. Si yo lo quiero colocar en una posición equivocada, no me permite. De hecho, se nota el rechazo del imán, ¿verdad? Porque no está configurado en la posición adecuada. Eso no me va a permitir que esto se ensamble. Sin embargo, lo giro y ahí lo tenemos. Ahí está mi posición de entrada. Este es un elemento de entrada. Entonces, como les mencionaba hace un momento, también mi tablilla programable contiene LEDs integrados, RGB. Los LED RGB son los LED que cambian de color. Yo puedo modificar el color de ellos. Aquí tenemos esos 3 LED tipo RGB y también los podemos manipular mediante la programación a esta tableta. Pero ¿cómo lo voy a programar? Bueno, hay un entorno en la plataforma Twin que parece el entorno del Scratch, el cual ustedes ya lo han manejado. Ese entorno de Scratch, ustedes ya tienen el dominio de ese entorno. Entonces va a ser muy sencillo para ustedes entender el proceso de programación. Además, que la programación de este tipo de elementos es por bloques. Es el primer paso para entender el mundo de la programación. ¿Para qué me va a servir todo este tipo de programación? Todo este tipo de rollo de los elementos, de los módulos. ¿Para qué me va a servir? Pues me va a servir para desarrollar prototipos de electrónica básica y de programación básica, pero sobre todo para desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento que queremos que nuestros alumnos tengan, un pensamiento alineado a las necesidades del mundo actual, de la educación que se vive en el mundo actual. Por eso tan importante este tipo de cursos y que ustedes sabemos que han hecho el esfuerzo de entregar sus trabajos, de entregar sus proyectos, de entregar sus objetos de aprendizaje. Eso es muy importante. Invitarlos a que sigan participando y que de alguna manera puedan acceder a uno de estos kits. Nos gustaría muchísimo que tuvieran este tipo de kits para que ustedes puedan compartir con sus alumnos, ¿verdad? Esto es muy importante. Nosotros los aplicamos y han funcionado perfectamente bien en nuestros entornos educativos. Por ello, les recomendamos, les compartimos esta información y este conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, continuamos con el desarrollo de los módulos del kit. Aquí tenemos otro tipo de color de módulos, que son los módulos amarillos. Son módulos de entrada, son módulos que generan una señal. Estos módulos amarillos me permiten ejecutar acciones, darle órdenes a mi tarjeta programable para que a su vez ejecute una acción. Vamos a ver un tipo de módulo. Este módulo que tenemos aquí
es el módulo botón. Este módulo, al presionar el botón, me genera una señal. Entonces, si yo energizo un elemento, por decir, pongo mi elemento de alimentación, mi módulo gris, y luego este botón lo presiono, voy a poder activar un módulo de salida o un actuador. Miren, esa es la lógica. Energía, señal y ejecución. Este es un zumbador. Al yo presionar el módulo, me va a generar un sonido. ¿Verdad? Bien, ahorita vamos a ver un ejemplo con energía. Simplemente quiero que vayamos analizando los módulos por su uso y por su clasificación. Bien, aquí tenemos otro módulo que es una barra gráfica. Esta barra me permite controlar la cantidad de energía de forma lineal. Es algo muy parecido al volumen que se mueve en las perillas de los automóviles, en algunos televisores, en algunos aparatos de sonido. La perilla puede ser circular, pero en este caso es lineal, es una barra. Esta barra me permite ver gráficamente la movilidad que tiene, pero a su vez yo estoy moviendo o modificando la cantidad de voltaje y de corriente que circula por un circuito. Vamos de menor a mayor. De menor a mayor. Si lo transformáramos al volumen, diríamos poco volumen, mucho volumen. O la intensidad luminosa de un foco, de un dispositivo luminoso. Poca intensidad y voy variando la intensidad hasta llegar a la máxima intensidad. Tenemos pues otro elemento que nos permite tener esa situación de generar una señal de entrada, que es nuestra barra dimeable, nuestra barra de movimiento lineal. Vamos a ver otro elemento, que este es un sensor de luz. Quiero que pongan mucha atención en él, porque este sensor de luz tiene diferentes elementos en el módulo. Vean, tenemos el sensor de luz, que aquí está la fotorresistencia en la parte de abajo. Se alcanza a percibir aquí donde estoy apuntando con mi dedo. Luego tenemos un elemento que modifica la sensibilidad. O sea, que detecte las sombras o la luz y la sensibilidad para que sea más rápido, más efectivo, o si no queremos que sea tan sensible, yo aquí lo puedo modificar con esta perillita. Pero también el elemento cuenta con un interruptor que permite hacer ejecuciones invertidas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Bien, yo puedo dejar que este módulo me detecte la sombra. O sea, yo le puedo decir, cuando tú detectes que no hay luz, o sea, que hay sombra, hay oscuridad, enciendas un elemento, un foco, un motor, lo que yo quiera. Pero si yo cambio este switch, se invierten las cosas. Cuando detecte sombras, no debe hacer nada. O sea, cuando detecte la luz, es cuando puede ejecutar algún tipo de acción. Yo puedo seleccionar que cuando detecte la luz encienda algo o cuando detecte la sombra encienda algo. Para eso es este switch de aquí. Tiene posición A y posición B. También tiene un elemento de entrada, incluso viene marcado con flechas, aquí las podemos observar, entrada y tenemos el elemento de salida. La entrada que es, energizo yo mi sistema, ejecuto una señal y enciendo un elemento. Puede ser un motor, puede ser un foco, como les había mencionado hace un momento. Este se llama sensor de luz. Vamos a ver, a traer de nuestro módulo otro elemento importante. Estos elementos importantes porque tenemos varios. Miren, aquí yo tengo, vamos a ver este elemento, quiero que pongan mucha atención, es un sensor de sonido. Si ustedes se percatan, es muy parecido al sensor de luz, pero este trae un pequeño receptor de sonido en la parte inferior, este de aquí. Ese pequeño receptor de sonido me va a servir para detectar sonidos y yo puedo, mediante la perilla que les acabo de mencionar, que es un potenciómetro, puedo cambiar la sensibilidad, que me detecte sonidos muy suaves o cambiar para que me detecte sonidos muy elevados, muy altos, en diferentes tipos de tono. Pero también yo puedo cambiar mediante el switch
la posición A o la posición B, que encienda un elemento cuando detecte sonido o encienda un elemento cuando no detecte sonido, al igual que el sensor de luz, pero en este caso va a ser con sonido. Y estos son los elementos de entrada, porque son de color amarillo. Vamos a ver otro elemento de los cuales tenemos varios elementos de entrada, que son los sensores de proximidad. Miren, aquí tenemos un sensor de proximidad. Voy a mostrárselos para que ustedes puedan conocerlo más a detalle. Este sensor de proximidad, vean, tiene algo muy parecido a los anteriores, pero este tiene un extensor, el cual tiene un elemento que nos genera una señal óptica. Aquí en esta barrita tenemos un generador de señal, pero también tenemos un receptor de señal. Esto nos sirve para utilizar cuando haya presencia de algo, un objeto. ¿Dónde lo podemos observar? ¿Dónde lo hemos visto? De hecho, lo han visto ustedes en su vida cotidiana. Los coches tienen sensores de proximidad como este. De hecho, muchos de los vehículos actuales, cuando ustedes colocan su sistema de reversa, los vehículos les pueden decir si ya están cerca de un objeto para evitar que colisionen con él. Nos manda una señal de advertencia que ya estamos muy cerca y enciende un sonido, una pequeño buzzer, que ese buzzer genera una alarma y nos está indicando que vamos cerca de un objeto, que detengamos la marcha para evitar una colisión. Estos son los elementos que sirven para ese tipo de cosas. También me pueden servir para detectar objetos que se acercan o se alejan, por lo cual viene muy parecido a los anteriores, pero son objetos con diferente uso. Vean ustedes, aquí también tenemos un elemento para modificar la sensibilidad. Ese elemento es un potenciómetro. Aquí yo puedo modificar la distancia a la que el objeto quiero que me genere una señal, si está muy cerca o está muy lejos. Pero también con el dispositivo selector de la posición A o la posición B, que aquí podemos observar, yo puedo decirle que encienda un buzzer o una sirena o una lámpara, un LED o lo que yo quiera cuando el objeto se acerque o que lo encienda cuando el objeto se aleje. Pueden ser esas dos condiciones. Por eso la importancia de este tipo de elementos y el conocimiento de cómo operan, porque yo mediante ese tipo de elementos puedo generar condiciones. La condición que el objeto se aleje, cuando se aleje, encienda la sirena. O cuando el objeto vaya acercándose a cierta distancia, que me encienda una sirena, me encienda una luz o me mueva algún dispositivo. Por ello la importancia, por eso insisto mucho en ello, que conozcamos los elementos, que conozcamos los módulos a detalle. Entonces, para mí es muy importante compartir con ustedes la construcción de este tipo de elementos. Vamos a seguir viendo los elementos de entrada. Aquí tenemos otro tipo de sensor, el cual es un sensor de movimiento. Miren, este orbe al centro de mi módulo me detecta movimiento en los 360 grados. Cercanos a él, obviamente, pues tiene ciertas limitantes de distancia. Aproximadamente son 15 centímetros a la redonda. ¿Sí? Me detecta movimiento y al detectar movimiento, este elemento me va a encender algún dispositivo. Ustedes también han visto este tipo de dispositivos en la vida cotidiana. Al llegar a un centro departamental, a un centro comercial, donde ustedes al acercarse a las puertas del centro comercial han percibido que en automático las puertas se abren, pues es porque tienen este tipo de elementos. Este tipo de elementos los contienen en ese tipo de puertas, en automático. Detectan la presencia de una persona y en automático se abren. Pero también hay casas, habitación, donde nosotros estamos la mayor parte de nuestro tiempo, donde tienen el mismo sistema. Al percibir la presencia de una persona, se abre la puerta, se enciende el aire acondicionado o otro elemento que ustedes lo tengan programado con este tipo de sensores. Por eso la importancia de que los conozcan. Pero veamos nuevamente el sensor. El sensor también tiene un elemento que yo puedo seleccionar la posición A o la posición B.
este elemento me permite decirle al sensor, cuando detectes movimiento, abre una puerta, enciende una luz, prende un dispositivo, un ventilador. O cuando no detectes movimiento, haz lo mismo. Prende, enciende o ejecuta una acción. Es la condición que yo le voy a dar cuando detectes o cuando no detectes movimiento. Por ello la importancia de conocer los elementos y cómo se conforman estos módulos para poder generar las condiciones que yo quiera para mi programación. Vamos a pasar a otros de los elementos que tenemos aquí, ya casi para concluir, lo que son los módulos amarillos. Miren, aquí tenemos otro elemento. Este elemento es un sensor remoto. Véanlo. Vean este elemento, dice ahí sensor remoto. Aquí podemos observar el módulo. El módulo consta de el receptor de ondas infrarrojas que generan los controles remotos de cualquier aparato. Los controles remotos en la parte frontal tienen un LED que genera una señal luminosa, pero nuestro ojo no es capaz de detectar porque está en el rango de ondas donde nosotros no las podemos observar. ¿Cómo puedo yo saber si funciona un LED de un control remoto? Les voy a dar un tip. Con la cámara de su teléfono celular, coloquen la frente al control remoto, presiónenlo y si se ve que se ilumina el LED, funciona. Es la manera en la que nosotros podemos observar si funciona. Pero estos elementos funcionan mediante ese tipo de señales infrarrojas. Este dispositivo de aquí abajo lo detecta. Si yo presiono un elemento con control remoto, me va a activar un elemento, un actuador, que genere algo, que genere un movimiento, que encienda una luz, que prenda un ventilador, que encienda un motor. Entonces, también este dispositivo tiene un selector, el cual yo le puedo decir, cuando detectes una señal de un control remoto, mueve una rueda. Pero también yo le puedo, al posicionarlo en diferente posición, puede ser en A o en B, yo le puedo decir que cuando no detecte movimiento, se mueva o ejecute una acción, encienda una luz o prenda un ventilador. Por eso les decía la importancia de las condiciones. Dentro de los elementos de entrada, tenemos otro sensor de proximidad, que es muy parecido al que vimos hace un momento. Entonces, pues ya prácticamente terminaríamos con los amarillos o dispositivos de entrada. Luego tenemos los dispositivos azules, los elementos de salida que están aquí. Estos elementos de salida me proporcionan una acción a la ejecución de la señal de entrada. O sea, si yo presiono un elemento, un botón, me va a activar un elemento azul. Dentro de los azules, pues aquí tenemos los motores. Quiero que vean los motores. Aquí está un motor de corriente directa, DC motor, el cual también se alimenta mediante los módulos. La corriente se conecta la entrada y aquí tenemos una salida por si queremos poner en serie otro elemento. Entonces, este motor también consta de dos tipos de selectores. Tiene el selector para poderlo correr con codificación, que es este. O sea, al momento de generar un código dentro de mi plataforma de Twin, yo genero el código por bloques, lo programo para que en automático se ejecute. Yo aquí lo codifico o lo puedo utilizar en modo manual. Yo hago un prototipo, por ejemplo, puede ser un carrito, un elemento donde yo le pongo un sensor infrarrojo y cuando yo presione el sensor infrarrojo, se va a mover. Y también tiene este selector para cambiar el giro del motor, que gire en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso la importancia de conocer los elementos de los módulos. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué están esos elementos ahí? Recordemos, los motores tienen la posibilidad de codificarlos para que funcionen con la programación automática y remota o que los pueda utilizar de forma manual con otros elementos. Puede ser un control remoto, puede ser con el sensor de luz, puede ser con el sensor de movimiento. Y con ello yo puedo crear condiciones para que mis dispositivos operen. Este motor se puede quitar el engrane que tiene aquí y colocar una rueda. Y esa rueda me va a servir para dar motricidad a mis elementos. Miren, aquí está la rueda. El engrane me sirve para dispositivos más complejos, pero la rueda me sirve para mis proyectos, para darle movimiento a los proyectos que yo tengo en mente.
Aquí está. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otros elementos de los de salida. Quiero mostrárselos. Tenemos los LED. Los LED también son elementos de salida. Miren, aquí está el LED. Aquí tenemos la entrada. Aquí llega la señal. Cuando llega la señal, este LED de color rojo va a encender. Este. Tenemos también un LED en color azul, muy parecido. Vean, yo puedo ensamblarlos para que funcionen al mismo tiempo o con la condición que yo quiera. Pero siempre y cuando no olvidemos esto, es muy importante. Veamos las flechas de conexión, la flecha de entrada y la flecha de salida. Si yo quiero poner elementos en serie, es de esta forma. La salida del primero va con la entrada del siguiente y a eso se le llama un circuito serie, que son los conceptos elementales de los cursos o proyectos de electrónica. Pero vean cómo este tipo de prototipos son sumamente sencillos y amigables y sobre todo seguros para los usuarios. No tendrán ningún problema en utilizar este tipo de elementos. Seguros y sencillos. Este tipo de conexión magnética que estamos viendo en este momento le denominan los japoneses pokeyoke. Pokeyoke. Ese término pokeyoke es un término que ellos generaron para evitar errores y generar pérdidas, evitar que los errores les generen pérdidas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Saben qué? Vamos a utilizar los pokeyokes para que la gente no se equivoque en los elementos que nosotros diseñamos, creamos y para que su utilización sea muy sencilla. Bien, veamos otro tipo de elementos, compañeros. Quiero mostrarles aquí dentro del kit que tenemos también lo que es un buzzer. El buzzer, aquí lo podemos observar, es un elemento que me genera un sonido, es un zumbador, ¿verdad? Aquí está la bocinita, al momento de que recibimos energía, este buzzer me genera un sonido. Vamos a ver otros elementos de aquí del kit. Tenemos un contador. Este contador, miren, este contador es de 2 dígitos. Puede llegar de 0 a 99. ¿Sí? Veamos, aquí son los 2 dígitos y ese contador también tiene una entrada y tiene una salida, pero también tiene un selector. Yo en este selector puedo posicionarlo para que me detecte voltaje en la parte inferior. Si lo pongo en la parte inferior me detecta voltaje. Si lo subo un punto, me va a detectar porcentaje. Si sigo desplazándolo hacia arriba, es un contador descendente, o sea, hacia abajo, 99, 98, 97. O si lo pongo en la parte superior, es un contador ascendente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Yo puedo estar contando eventos para no estar contando, por ejemplo, los clics o pitidos de alguna. Si yo pongo un sensor que me detecte movimiento y ese sensor, cada vez que pasa una persona, me genera un pitido, este contador en automático puede ir incrementando. Ya pasó una persona, 1, vuelve a pitar 2, 3 y así sucesivamente hasta 99. Entonces vean la importancia de este tipo de elementos y la conformación de los módulos, cómo están conformados. Entrada, salida, display 2 dígitos y aquí tenemos un reset, el botón para resetear la información que queda dentro del módulo. Bien, veamos dentro de mi kit nuevamente otro elemento. Este elemento, voy a poner el acercamiento para que ustedes puedan observarlos a detalle. Este es un servomotor. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un motor que puedo yo moverlo en ciertos grados. Un motor normal lo energizo y empieza a girar. Y deja de girar hasta que yo dejo de energizar el motor. Sin embargo, el servomotor es un elemento que puede funcionar a ciertos grados. Yo le puedo decir que gire 15 grados, 10, 30, 45, hasta llegar a 180. O que gire 270 o 360 grados. Yo puedo limitar el movimiento de ese servo. O 5 grados. Ustedes se han fijado que en los estacionamientos de los centros comerciales existen plumas que activan la salida de un vehículo o activan el cierre de la pluma para que los vehículos no accesen. Pues son este tipo de motores. Porque la pluma está cerrada o está abierta y baja 90 grados
Al bajar 90 grados, cierra la puerta. Simula una barra que se cierra la puerta. Cuando se activa nuevamente, la puerta se abre. Entonces, este tipo de elementos sirven para esto. Veámoslo, aquí tiene el eje que se mueve en ciertos grados. Está así y gira. Y lo regreso a ciertos grados. Pero este motor, este servomotor, se controla con este módulo. Este módulo, al igual que los otros, tiene unos selectores. Este módulo, aquí tenemos los selectores para que sea codificado o sea manual. Y también para que funcione en un sentido horario o en sentido contrahorario. Aquí los tenemos, ambos selectores, ambos botones. Y con ello yo puedo decirle que gire en un sentido o en el sentido contrario. ¿Sí? Este se llama servomotor. Veamos el último de los elementos de los actuadores. Una de las estrellas, aquí lo tenemos, un ventilador, un fan. Este ventilador, si ustedes se fijan, puede servirme para hacer algunos de mis proyectos. ¿O dónde se utilizan este tipo de ventiladores? Los ven comúnmente en los enfriamientos de los equipos de cómputo, ¿verdad? Pero estos ventiladores pueden servir para desarrollar objetos de aprendizaje. Algún proyecto que yo quiera. ¿Cómo se controla con este módulo? También es un módulo de salida. Recordemos, los módulos azules son módulos de salida o módulos que ejecutan una acción que es el final de la cadena. ¿Sí? Yo energizo, pongo un actuador, energizo, pongo la condicionante que es el botón de entrada, los amarillos, y luego tengo la salida, los azules, los actuadores. Este es mi elemento, esta es mi forma de trabajar o la lógica que tiene el kit Twin Science. Para terminar, quiero que vean este elemento. Miren, me traigo otra vez mi tarjeta programable Twin y me traigo este elemento. Este elemento es un sonar, un ultrasónico. Este elemento me sirve para emular a los animales que tienen la ecolocación, como los murciélagos o las ballenas o los delfines. ¿Cómo funciona? Bueno, este se coloca dentro del pin central, frontal, a un costado de los LED RGB, que aquí los podemos observar. Tiene un pin de entrada. Lo colocamos y yo lo puedo programar. ¿Para qué? Para que funcione como un detector de distancia. Si ustedes se fijan, yo puedo colocar aquí este elemento en uno de los sistemas de estas bocinitas que vemos por aquí. Va a lanzar una señal, un sonido. El tiempo que tarde en llegar ese sonido y chocar con esta barrera, choca, y el tiempo que tarda en regresar es la distancia que tiene. En este lo emite y en este lo recibe. Entonces, con ese tiempo, yo puedo determinar cuánta distancia tenemos para desarrollar un dispositivo automático. Así funcionan el sistema de ecolocación de los murciélagos. Ellos van emitiendo sonidos cuando van volando. Si hay algún objeto de frente de ellos, ese sonido rebota, lo reciben y cambian su sentido de giro, vuelan por otro lado para evitar colisionar con esos elementos. Entonces, vean, este kit realmente contiene elementos muy importantes, módulos muy importantes que nos van a servir para el quehacer docente, para desarrollar prototipos, para poder desarrollar nuestras clases dinámicas, lúdicas, que los jóvenes se interesen en nuestras clases y sobre todo inmiscuirlos en la cuestión tecnológica de forma fácil, de forma interesante. Cuando menos se acuerden, sus alumnos les van a estar exigiendo que les presten los módulos para poder desarrollar sus proyectos. Esto es algo muy importante. Es algo que realmente deberían de tener ustedes, compañeros maestros, y por ello les pedimos encarecidamente que pues desarrollen los objetos de aprendizaje, los suban a la plataforma para que puedan participar en este concurso de objetos de aprendizaje y puedan acceder a los 10 kits que van a tener ustedes para poderlos compartir con sus alumnos. Compañeros, me despido. Fue un placer estar con ustedes. Si ustedes se percatan, hemos concluido con todos los módulos que tenemos en nuestro kit. Los abordamos todos, vimos su clasificación, pudimos observar el uso que tiene y cómo están compuestos, cómo se desarrollan, cómo funcionan para poder sacarle el mayor provecho a este tipo de módulos. Entonces, compañeros, pues me despido. Estoy muy contento de haber compartido este día con ustedes y pues nos vemos la próxima.
Hasta luego.